Muy buenas, Aquaconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Acuario Cívico de Milán. Uno de los acuarios más antiguos de Europa, ha recibido varias remodelaciones, ahora hablaremos sobre ellas, y aquí lo encontramos. El edificio es un edificio de estilo Art Nouveau, el estilo Liberty, y fue diseñado por el arquitecto Sebastiano Locati. Hay que decir que ha recibido varias destrucciones, una de ellas fue en los bombardeos de 1943, pero el acuario ha sido reconstruido en el 63, en el 83 y la última remodelación es del 2006, que ya veréis que el interior es prácticamente nuevo. Cosas interesantes de la arquitectura del acuario es que tiene muchísimos detalles escultóricos, frisos, azulejos, una amplia variedad de cosas, y ahora lo veremos cuando nos acerquemos. Se encuentra justamente el acuario dentro del Sempione. Digamos que el acuario cívico de Milán se creó fue construido en 1905 para la feria mundial, la Expo Mundial de Milán, que se celebró, y además todos los edificios quedaban, fijaros ahí, el pez espada coronando escultura, está en un marco que en su momento fue el marco, el Parque Sempione, donde se construyeron todos los edificios para la Expo, y este es el único edificio que ha perdurado en el tiempo, y es una obra magnífica. Aquí lo vemos coronando Neptuno, todo la portalada del edificio. Es un edificio exquisito. Y luego, propiamente dicho, también tiene un pequeño estanque con estas, bueno, realmente es súper interesante, los hipopótamos haciendo de cascada, esta especie de cristalera Art Nouveau, o sea, realmente es increíble. Además, la localización del Parque Sempione, está ambientado en unos jardines ingleses con el castillo sforzesco al lado, es realmente un sitio interesante. Entramos por esta puerta y ahora vamos a ver qué nos encontramos dentro de este acuario. Hay que decir que el escultor del Neptuno era Oreste Labo. Es un acuario pequeño, no es un gran acuario, no es un oceanario como los que solemos ver normalmente en los vídeos, pero es un acuario muy interesante por la propuesta museística dentro del acuario. Cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que el precio es muy económico. No es un acuario ultra visitado, porque no es una de las grandes atracciones de Milán, pero sí que hay que decir que vale solo 5 euros, con la entrada reducida creo que vale 3 euros, se visita bastante rápido en una hora, pero realmente es un acuario que es muy interesante de ver. Como ya veis, el interior no es un acuario clásico como podíamos ver en el Vasco da Gama, es un acuario que está remodelado y está adecuado a los tiempos del siglo XXI en el cual vivimos, ¿no? El viaje que nos proponen a nivel de proyecto museístico es un proyecto que nos habla en primer lugar sobre, básicamente en los dioramas hablan del ciclo del agua, está todo lleno de dioramas, y luego habla sobre los principales ecosistemas. Es también podemos decir un acuario específico, de biótopo específico, porque está muy enclavado en los ecosistemas que se encuentran cerca de la costa de Lombarda, es decir, de la Lombardía. Y entonces es un viaje, digamos que desde lo que es la zona de la Lombardía hasta luego lo que sería el Amazonas, con algunos apuntes de arrecife del Mar Rojo. Realmente a mí me sorprendió también poder encontrar también acuarios con unas técnicas, también fijaros, aquí es muy similar al oceanográfico de Mónaco, de combinación, como ya veíamos, los crustáceos, las conchas, los esqueletos de erizo, y a su vez encontramos también los acuarios, así que están en combinación esas vitrinas con elementos muertos o con esqueletos de animales y, propiamente dicho, como ya estáis viendo, los acuarios que estamos viendo, ¿no? Desde cosas clásicas que podemos ver sobre acuarios, como ahí lo estáis viendo, de pulpos, hasta morenas, como ya los veis. Estos serían más enclavados en la primera fase del acuario, que son los elementos, la muraena helena, que es uno de los grandes símbolos del mar Mediterráneo. Y luego también vamos a ver una variedad importante de elementos expositivos, de formas expositivas diferentes, como puede ser el arco, que luego veréis, que es, no creo que es este de aquí, que es una especie como de arco acuario, que también es bastante rico y bastante interesante en cuanto a vida que habita dentro, ¿no? Cosas que puedo apreciar: es un acuario muy profesional, es un acuario pequeño también, pero hay que decir que está llevado de una manera bastante
bastante profesional, sobre todo a nivel de elementos que encontramos dentro de los acuarios, es decir, los acuarios se ven maduros, se ven con una tradición, se ven limpios. Esta es la bóveda que decíamos, creo que estábamos viendo la otra parte. Digamos que es como un acuario que es como un arco que tú pasas por debajo y ya está. Es como un semicírculo, un semicilindro, que también es bastante interesante porque nunca había visto un acuario que sea únicamente un arco de acuario, ¿no? También bastante interesante en este sentido y también es muy acorde a no solo la belleza del edificio exterior, sino la belleza interna de los elementos que encontramos dentro de toda la visita, ¿no? Encontramos la última renovación de 2006, unas 36 acuarios. En estos 36 acuarios podemos ver además hábitats desde las costas italianas, lo que hablábamos antes, pero no solo eso, encontramos lagos, encontramos ríos. Testimonialmente tenían estos acuarios con las éfiras, los elementos de estrobilación de las medusas, unos medusarios, unos sistemas Kreisel, unos tres pequeños, es decir, aquí no vamos a ver grandes acuarios ni grandes... No, pero sí que es cierto que podemos encontrar todos aquellos elementos que nos ayudan a nivel de un plan estratégico educativo, pues a mostrar bueno, pues los ciclos de las medusas, los tipos de biótopos del Mediterráneo, los tipos de impacto medioambiental, luego lo veremos más adelante, las recreaciones también de los canales, de los puertos que también nos propone este y sobre todo pues ese proyecto tan maduro de conservación. Aquí volvemos a ver eso que os digo de que los sistemas Kreisel no son solo utilizados en las primeras fases de que la medusa es pequeña, pueden ser los acuarios cuadrados, tal y como estáis viendo. Si ponemos aireación en las esquinas, cuando son medusas muy pequeñas, están constantemente en movimiento y constantemente moviéndose para todas las direcciones y cuando son pequeñas pueden estar en acuarios cuadrados sin ningún tipo de problemas. Luego el problema lo tienes cuando es adulta la medusa, que sí que es cierto que necesita un acuario con sistema Kreisel porque si no se quedan pegadas a las esquinas. Están muy bien todo lo que es el proyecto expositivo, claramente marcado, etiquetado, con la información necesaria. Es cierto que no es excesiva la información, pero sí que es cierto que cumple bastante bien las típicas de información estándar para que el visitante pueda entender qué tipo de proyectos está elaborando. Si os fijáis vais a ver que también hay mucha limpieza, hay una gran cantidad, la arena está muy limpia y sobre todo también un par de acuarios me impactó en cuanto a la utilización de según qué tipo de plantas, especialmente en acuarios de agua dulce, me llamó bastante la atención porque tenían como unas plantas, tenían lenteja de agua como muy bien integrada dentro del ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí seguimos viendo cangrejos mediterráneos, la típica estrella roja, etcétera. También había mucha gente trabajando, que esto a mí me gusta mucho, porque muchas veces no veo a gente trabajar en los acuarios y muchas veces la limpieza es necesaria dentro de los acuarios. Así que vi como varias gente, luego lo vais a ver a lo largo del día, del vídeo, estaba trabajando. Habían zonas como esta que también estaban como en remodelación, sí que es cierto, había un par de acuarios que estaban como adaptándolo a lo que serían las nuevas. Ahí vemos un pez ballesta. También los peces se notaban que eran grandes, que llevaban bastante tiempo, bastantes años también dentro de los acuarios. O sea, no veíamos un acuario construido rápido. Hay que decir que el acuario cívico de Milán es un acuario que tiene bastante tradición, bastante profesionalidad y por lo tanto los peces que encontramos estaban en estado adulto y además estaban espectaculares a nivel de tamaño y a nivel de coloración y etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en este acuario? En este acuario también, el acuario cívico de Milán, que esto me gusta mucho, que lo veo también que ocurre en el acuario del Cantábrico, en acuarios que son más pequeños. El proyecto de educativo a nivel escolar está como mucho más sólido. Lo veo de escuchar siempre hay niños en los acuarios y siempre hay colegios en los acuarios que visito y de escuchar al monitor en la narración que hace de los diferentes acuarios y de la visita. Hay que decir que sí que es cierto que en los acuarios que son pequeños, como puede ser este, encuentro proyectos mucho más interesantes y mucho más bien elaborados que no a lo mejor en oceanarios más grandes donde el proyecto además es difícil de explicar porque hay tantos acuarios que es difícil, ¿no?
Encontramos también, eso sí, muchos acuarios en relación al Mediterráneo, en relación a la zona de Milán, la zona de Génova, que sería el puerto de Génova, que sería el biótopo que estábamos hablando. Aquí vemos los Cerianthus, pero todo siempre enclavado en el área mediterránea, que también está bastante bien. Y a nivel de complejidad, a nivel de exposición, aquí está la típica anémona del Mediterráneo con las puntas lilas, no se aprecia muy bien en el vídeo, pero sí que es cierto que tanto los talasomas, los lábridos, los rays, todo esto que encontramos en el Mediterráneo lo tenemos. Y si os fijáis, cuando nosotros observamos el acuario, esto podría ser perfectamente esta imagen, el Mediterráneo en sí mismo, porque las algas están como muy bien integradas, la roca ha cogido ese tono de biótopo natural, o sea, quizá no vemos una excesiva coralinización, pero encontramos gorgonias, como pueden ser coralinización como encontrábamos en el acuario en el oceanográfico de Mónaco o en el de Génova, pero sí que es cierto que a nivel de algas y a nivel de elementos que a lo mejor son más acordes al biótopo del Mediterráneo, pues sí que es cierto que estaba muy bien empastado dentro de este acuario, ¿no? Encontrábamos zonas portuarias, con estas zonas cercanas a los espigones, zonas cercanas al puerto y con los típicos peces. Es muy interesante también ver esas formaciones de alga roja que dan esa sensación tan espectacular a este tipo de proyectos de acuario, ¿no? Encontramos unas 100 tipos diferentes de especies distribuidos en los 36 acuarios y luego encontramos este acuario que especialmente a mí me pareció también, estaba en fase de construcción, pero este digamos que es el acuario del Mar Rojo, que es el acuario coralino. Y también me pareció un excelente acuario. Quizá no es el mejor acuario para ver este tipo de corales porque estaban como en tres partes, como estáis viendo. Pero sí que hay que decir que es que, fijaros ahí, los focos utilizaban halógenos. Aquí no se andaban con tonterías, utilizaban grandes halógenos. Creo que conté como unos 6 7 halógenos, pantallas de halógeno. Y este acuario a nivel de arrecife, a lo mejor en el vídeo no se ve tan espectacular, pero realmente la composición de peces que encontramos dentro de este acuario es espectacular, desde peces mariposa, portaestandartes, damiselas, pomacántidos, pomacéntridos, ahí vemos un sarcofitón enorme, o sea, increíble, y luego los platos, las montíporas, o sea, realmente este acuario era como la joya dentro de todo la visita expositiva, de todo el recorrido expositivo, ¿no? Es súper interesante también los cirujanos, de Giardinis, emperador, pez ángel emperador, bueno, y luego variedades interesantes tanto de cirujano, como este aquí lo vemos con la pigmentación, este es cirujano de bicolor, de cola amarilla y cuerpo azul, pero también encontramos variedades, como lo veíamos, con pequeñas despigmentaciones dentro de la librea que hacían que también tuvieran su punto interesante, ¿no? Me gustaba mucho, sobre todo cuando yo veía un acuario, la teatralidad con la cual los italianos montan los acuarios. Este, por ejemplo, es un acuario de esturiones y si os fijáis, este acuario hay esturiones pequeños, se ven que acaban de llegar, pero como vemos como unos 5 esturiones y estos 5 esturiones el acuario está vacío porque saben que estos esturiones llegará un momento en que crezcan hasta el metro 80 y evidentemente ya han hecho el proyecto para guardar espacio para cuando estos animales sean grandes. Así que lo que vemos también es esta escenografía donde vemos un biótopo de agua dulce fría y porque hay que decir que el esturión habita en algunas partes de Italia, también curioso, y encontrábamos estas recreaciones. Me gusta mucho la teatralidad, aquí lo vemos, otra gran escenografía dentro de los acuarios italianos. Italia tiene mucho esto, tiene mucho el paisajismo dentro de los acuarios y es por eso que tampoco se hace extremadamente cansino ver los acuarios a nivel de Italia, ¿no? Porque siempre hay como proyectos nuevos, como proyectos súper interesantes a nivel de fondos, a nivel de utilización de la planta, de la alga, la mezcla con el coral, la arena, los peces. Ahora te meto por aquí
aquí un tronco que parece no sé qué. Eso también le da mucho juego dentro de lo que es el talante acuarístico de Italia y que a mí personalmente también me gusta mucho. Lo que hablábamos antes incluso, que lo decía en el vídeo de Génova, la utilización del espejo como manera de crear un doble campo dentro del acuario, incluso para que el visitante sienta mayor amplitud dentro de los acuarios. Ese juego de espejos dentro de los acuarios también es algo muy típico de lo que es el fondo de manera de hacer acuarística italiano, ¿no? Aquí vemos otro acuario, fijaros, es muy diferente y cuando ves muchos acuarios y en muchos países diferentes te das cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, la utilización de cañas, la utilización de hoja seca dentro de todo el acuario, pues está como muy elaborado, es decir, la zona emergida del acuario también tiene una amplia importancia y fijaros el tipo de utilización que está más visualmente más enclavado a lo que son los estanques exteriores, con la típica lenteja de agua en la parte posterior o en según qué zonas localizadas, también es muy típico. Si os fijáis, esto era lo que decía, o sea, el musgo de Java lo tenían espectacular, unas praderas de musgo de Java que nos daban una sensación incluso de marino. Entonces, era súper interesante ver acuarios hiper limpios, transparentes, con esta utilización de la escenografía, de la caña, de los típicos lindes de los ríos, con la utilización clásica de la lenteja de agua, especies invasoras, etcétera, y luego la utilización del musgo de Java dentro de todo este ecosistema, ¿no? Son como licencias que se permiten los italianos y que al fin y al cabo le da como una cierta especialidad según qué tipo de acuarios. En cuanto a al acuario de Milán, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que es uno de esos, es como he dicho antes, el tercer acuario más antiguo de Europa. El Vasco da Gama también creo que es uno de los más antiguos, etcétera. Es uno de los más antiguos de Europa y es por ello que tiene una de las joyas que yo creo que no hay en comparación otra institución con tanta cantidad de documentación y es la biblioteca de dentro del acuario. La biblioteca del acuario cívico de Milán es una biblioteca que está abierta absolutamente al público, o sea, cualquiera puede ir a la biblioteca y alberga una de las colecciones de publicaciones de biología marina italiana más espectaculares que he visto yo nunca. Es además, sobre todo, es el fondo, tiene un fondo es decir, que para cualquier persona que esté estudiando biología le aporta un atractivo extremo a la hora del conocimiento, ¿no? Hay que decir que los datos que luego leí informándome de la cantidad de documentación, de documentalística que hay dentro del acuario es espectacular. Tienen 12.000 libros diferentes, unos 1.000 periódicos relacionados con publicaciones, unos 25.000 artículos, 600 videocintas, es decir, y tiene uno de los fondos de malacología, que es la ciencia que estudian las conchas, las pechinas, los erizos, etcétera, que con un archivo fotográfico de unas 15.000 imágenes, ¿no? Es espectacular poder tener una joya a nivel de biblioteca y ya sabéis que yo siempre priorizo los libros antes que cualquier cosa. Es espectacular en el Acuario Cívico de Milán. Aquí vemos también limpiando las técnicas de limpieza clásicas y a lo largo de la visita vi un par de veces que sí que a las tareas de mantenimiento, las tareas de limpieza, sí que se veían los acuarios turbios de estar trabajando. Este era otro acuario que también me pareció espectacular, o sea, fijaros el florecer de la parte emergida, se nota que también, fijaros, esas plantas colgantes, dándote esa sensación como de jardín especial, y no solo en la parte emergida, en la parte sumergida encontramos el Physidens, el musgo, un tipo de musgo que es el Physidens, que es un musgo que también estaba todo lleno de Physidens, y el Physidens es un musgo que cuesta bastante que coja y que cuesta bastante que se propague. Pues aquí lo veíamos en este acuario que el Physidens fontanu o algo así, ahora mismo no sé, fontanalis o algo así, que creo que se llama este musgo, estaba totalmente exuberante, esponjoso, etcétera, y fijaros que tenía ese tamiz de lenteja de agua en la parte de arriba. Entonces, acuarios como este, en los cuales ni siquiera hay peces, o si hay peces, no se ven prácticamente, llamaban bastante la atención, sobre todo porque esto es pequeño, o sea, no estamos hablando de un gran acuario, perdón, es un acuario bastante, bastante pequeño.
Encontrábamos a lo largo de la visita, como he dicho antes, paneles informativos con toda la malacología. El Museo Cívico, perdón, el Acuario Cívico de Milán también tiene un fondo, no es tan extenso como el Museo Oceanográfico de Mónaco, pero tiene un fondo de elementos del mar bastante también interesante. Aquí veíamos como una especie de puente con elementos típicos de los ríos de la zona con las truchas, etcétera, que encontramos en la zona norte, la Piamontesa, de la zona de Lombardía, etcétera, etcétera, que también era súper interesante poder ver, bueno, escenografías, porque al fin y al cabo esto es cartón piedra, esto es todo sintético, es fibra de vidrio, pero también llama bastante la atención, ¿no? Tenían esta protección de la red, porque evidentemente las truchas saltan, ¿no? Y en la previsión del acuario no tuvieron que poner esta adaptación para que no saltaran. Y luego también en la parte habían como estas escaleras en la parte de arriba, porque en la parte de arriba hay como una especie de terraza, un jardín, pero no se podía acceder. Aquí también a lo largo de la escalera podías ver el acuario de Arrecife, también fijaros los focos que pude grabar, también súper interesante, desde arriba también se ve como si fuera un arrecife, o sea, todos esos colores, etcétera. Arriba hay como una especie de jardín, etcétera, y luego bajas por el otro lado, que sería este, y encuentras el acuario de Arrecife. Es un acuario bastante para lo que es el acuario que es pequeño, estaba bastante bien, ¿sabes? En un acuario de Génova, en un acuario de Baltimore, te puedes permitir, evidentemente, grandes acuarios de arrecife como los que habéis visto en los vídeos, pero cuando son acuarios pequeños, poder ver acuarios de esta calidad también, pues se agradece, ¿no? Poder ver la técnica, que aunque los acuarios sean de pequeño tamaño, pueden tener acuarios súper interesantes y proyectos súper interesantes a nivel de arrecife, ¿no? Con esos focos que además, pues eso, tenían una variedad increíble de halógenos. Este es lo que hablábamos del arco, que antes no lo hemos visto bien. Es también bastante curioso ver este tipo de acuarios, que al fin y al cabo no deja de ser como una especie de pre-túnel, que también es divertido, ¿no? Poder ver este tipo. Y aquí veíamos más tareas de limpieza, que la vamos viendo a lo largo del recorrido, pues con las típicas quitar el algas. Y también había observado en este acuario mucho enriquecimiento, o sea, el pulpo tenía elementos para enriquecimiento y había varias zonas en las cuales podía ver pues los típicos ganchos con pepino, los típicos, bueno, y a nivel de proyección de elementos para que los peces vayan interaccionando estaba bastante bien, ¿no? El acuario de Cívico de Milán es muy interesante si alguna vez vais a Milán. Yo dio la casualidad que iba expresamente a Milán a un concierto de Billie Eilish y era la Semana de la Moda, así que si alguna vez vais a Milán no está de más visitarlo, ¿no? Además en la parte de abajo, antes de llegar a los baños, hay como un piso en la parte de abajo, que es esto, que es lo que estáis viendo, que también son vitrinas, etcétera, con elementos en formol, elementos de antiguos, de que utilizaban los biólogos, etcétera, que también es como una pequeña sala expositiva donde encontramos también imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el acuario de Mónaco es perdón, el acuario cívico de Milán es bastante interesante de ver, yo os lo recomendaría y nada, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.